Salut à tous! Y en este video, Retórico les va a decir las cosas más importantes que tienes que saber sobre la fonética del francés, para que te escuches así como más bonito. Se está interesando el francés, pero no saben por dónde comenzar. Obviamente cualquier idioma se comienza por la fonética. Una vez que aprendes la fonética, pues ya no hay ningún problema para aprender cualquier regla gramatical. Ok, vamos a comenzar y lo primero que te quiero explicar es que en el francés, como regla general, es que la última letra de cada palabra no la vas a pronunciar. ¿Y por qué digo como regla general? Porque acuérdense que cada regla tiene una excepción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aproximadamente como de 100 palabras, 90 y tantas palabras no vas a pronunciar esa última letra. Y ya como de 3 a 5 palabras de esas 100 sí la vas a pronunciar. Entonces, como regla general es que la última letra de cada palabra en el francés no se pronuncia. Entonces te voy a mencionar algunos ejemplos y te van a aparecer por aquí en la pantalla para que vayas viendo cómo se pronuncian y veas que no suena esa última letra. Salut, à bientôt, au revoir, bonjour, bonsoir, français, monsieur, mademoiselle, madame. Como parler, regarder, saluer. Tenemos français y tenemos francés. Tenemos mexicano y tenemos mexicain. Tenemos brésilien y tenemos brésilien. Tenemos chinois y tenemos chinoise. Entonces pon esto en práctica y ve cómo realmente son muy pocas las palabras, son contadas las palabras en las que la última letra sí suena. Ahora, lo segundo que te voy a enseñar es que existe algo que se llama la liación, que es cuando pegas dos palabras, o más bien no las pegas, lo que hace es que el sonido se pega. Por ejemplo, te había mencionado que la mayoría de las palabras no suena la última letra. Entonces, por ejemplo, cuando dices la palabra il, pues no va a sonar, entonces tú puedes decir il parle. ¿Sí? Entonces ahí no van a sonar la S, si te fijaste. Pero si usas otro verbo, por ejemplo, como el avoir, que empieza con vocal, entonces ahí sí va a sonar la última S. Entonces tienes que decir ils sont. Pasa lo mismo, por ejemplo, con nous. Nous jamás suena la S. Nous parlons. ¿Sí? Pero cuando usas avoir, que empieza con vocal, entonces tienes que decir nous savons. Pasa lo mismo con vous. Vous parlez, vous savez. Entonces eso es lo que se le llama la liación. Y no solamente pasa con la S. Te voy a dar otros ejemplos. Por ejemplo, cuando dices ce y dices important. Normalmente cuando dices ce no suena la T. Pero cuando dices c'est important, ahí sí vas a pegar la T con la vocal que empieza en la siguiente palabra. Otro par de ejemplos nada más. Por ejemplo, cuando dices tus amis, que dices tú, pero como a mí comienza con vocal, entonces a la hora de pronunciarlo haces la liación y haces tus amis. Entonces ponle mucha atención porque a veces cuando uno está tratando de entender el francés, como se pegan este tipo de palabras, a veces se nos dificulta un poquito a nosotros en español hacer eso o entenderlos mejor, de una mejor manera. El siguiente punto es muy importante, es épeler, que significa deletrear. ¿Por qué es importante deletrear? Porque normalmente en un idioma que tienes muchos diptongos, triptongos, que son vocales juntas, o que tienes nombres que son un poquito difíciles de escribir o de entender fonéticamente y ahora transcribirlos a la hora de querer anotarlos, entonces muchas personas te van a preguntar cómo se deletrea tu nombre, cómo se deletrea la palabra. Si vienes de otro país te van a preguntar cómo se deletrea la ciudad de donde vienes. Entonces tienes que saber bien deletrear. Para eso tienes que saber dos cosas. Una cosa es el alfabeto y otra cosa son los acentos, porque los acentos del francés sí son un poco diferentes a los del español. De hecho tenemos más, se pueden escribir y te los voy a explicar. Entonces primero comenzamos con el alfabeto. Te voy a ayudar a pronunciarlo. Pon atención porque hay muchas que son fáciles y hay una particular que muchos se burlan, que es la E. El cómo la pronunciamos en francés. A, B, Z, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y para los acentos, vamos a comenzar por ejemplo con el accent aigu, el acento agudo. Téléphone. Puedes notar que en el francés puedes poner más de un acento en una palabra, pero pon atención porque a la hora de decirlo tienes que hacer como está dibujado. Téléfono. Se digan teléfono. Lo que hace es que aumenta el sonido conforme lo pronuncias. Luego tenemos l'accent grave, que es el acento grave. Y eso es lo contrario. Tienes que poner atención para que, por ejemplo, cuando digas crème, o mère, o père, se fijan, ya no digo père, crème. El siguiente es el accent circonflexe, el acento circunflejo, no sé cómo se traduciría en español porque no lo tenemos. Y tienes que poner atención porque así es como se pronuncia vet, ¿se fijan? Vet. No vas a hacer la misma pronunciación como de teléfono ni la de crème. Es un poquito diferente, entonces practícala. Vet. Ellos también tienen la diéresis, ¿sí? Ellos le llaman la tréma. Nosotros la diéresis la usamos, por ejemplo, en palabras como pingüino para cambiar el sentido de la U y poder pronunciarla. O, por ejemplo, vergüenza. Ellos la usan más que nada, se usa mucho para palabras extranjeras. Entonces existe, por ejemplo, los nombres propios como Zaid. Entonces, vean, es un acento diferente, es Zaid. Y se escribe, obviamente, con la tréma. El siguiente es muy importante, la cédille. La cédille es algo muy francés, me parece que en el portugués también existe, no desconozco, si tú conoces portugués, coméntame. Pero es la C que tiene una cosita en la parte de abajo, es una C diferente. ¿Para qué se hace esta C? En el francés, cuando tú pones la C y la A, se pronuncia como K. La C y la O se pronuncia como CO. La C y la U se pronuncia como Q. Nada más con la E y con la I se pronuncian como C o como Si. Esto es muy parecido al español. La cédille se utiliza para que cuando utilices esa A, O o U y quieras mantener la pronunciación de Z, entonces usas la cédille, como en la palabra français. Por eso se escribe con la cédille. ¿Para qué? Para que puedas mantener la pronunciación de esa Z. Français. La apóstrofe. Eso también existe, por ejemplo, en muchos idiomas como el inglés. Si estás familiarizado con el inglés no te va a costar. Pero entonces lo que hace la apóstrofe es sustituir una letra de alguna palabra en el francés para que tú puedas contraer esa palabra. ¿Y para qué la contraes? Pues obviamente para hablar un poquito más rápido. Entonces tenemos, por ejemplo, palabras como je, e. Como los dos empiezan con vocal, entonces se transforma en je. También tenemos palabras como aujourd'hui, que se digan lo que está haciendo es al apóstrofe, aparece ahí para ser más corta o, por ejemplo, contraer más de una palabra. Y obviamente cuando tú deletreas y tú estás deletreando tu nombre o te estás deletreando alguna palabra, tienes que pronunciar que lleva acento. Por ejemplo, si yo deletreara teléfono, tendría que decir T, accent aigu, L, accent aigu, P, H, O, N, E. Ponlo en práctica con las palabras que conoces en francés. Que este paso que sigue es el más importante de todos. Muchos creen que el francés es más difícil que el inglés, pero en realidad es más fácil si te aprendes estos patrones de pronunciación. En el inglés existen la misma escritura y a veces se pronuncia de manera diferente. En el francés, una vez que te aprendas estos patrones, todas las palabras se aplica la misma regla. Vamos a empezar con la AI. Cuando tú te encuentres el diptongo con la AI, el sonido que vas a hacer es E. Fíjate cómo estoy poniendo mi boca. No estoy diciendo como la del alfabeto. El alfabeto es la E. Y cuando encuentres la AI vas a tener que decir E. ¿Se fijan? Puede no parecer mucha diferencia, pero en realidad sí lo es. Entonces puedes encontrar palabras como anglais o japonés. Y esa es la diferencia de realmente decir la E o la E. Por ejemplo, la diferencia entre decir parle y parler. El siguiente patrón que tienes que poner atención es la A-I-N. Ojo, no te confundas. Sí está la A-I, pero cuando ya hay una N, entonces esa pronunciación tiene que cambiar. Y, por ejemplo, tenemos palabras como la man, ¿se digan? Y es muy nasal. No digo man, como en español no es man. Es la man. ¿Se digan cómo estoy haciendo lo nasal? Si no haces lo nasal y lo gutural, que es la garganta, no va a sonar a francés.
¿sí? Por ejemplo, le train, tienes que hacer ese sonido nasal y gutural para que suene realmente el francés. El siguiente patrón es la AU y la EAU. Esos dos patrones se van a pronunciar como O. Entonces, por ejemplo, tenemos palabras como fo, o tenemos palabras como mauvais. Ahí estamos utilizando la que te dije anteriormente y la nueva, mauvais. Y luego tenemos, por ejemplo, las palabras que muchos de ustedes conocen como veau o cadeau, manteau. El siguiente es la OI. Cada vez que tú te encuentres ese patrón, se va a pronunciar como UA. Entonces tenemos palabras como oiseau. Estamos usando la anterior, ¿se fijan? Oiseau. O por ejemplo, tan fácil como trois. El siguiente es la OU. La OU se va a pronunciar como U. Entonces podemos decir nous o podemos decir beaucoup. Se fijan, estamos usando también una de las anteriores y así lo vas a ir poniendo en práctica. La GN, este es un sonido que nosotros hacemos en español, pero nosotros lo ponemos con la ñ. Entonces cada vez que tú te encuentres una GN, vas a pronunciarlo como la ñ nuestra del español. Por ejemplo, en palabras como champagne, o como cognac, o como montaña, si no todo es alcohol. También tenemos la PH. La PH es muy parecida como al inglés, entonces se va a pronunciar como una F. Entonces tenemos pharmacie, o tenemos por ejemplo Joseph. La doble L tiene dos tipos de sonidos. Aquí sí vas a batallar un poco porque algunas palabras se van a pronunciar de una manera y otras palabras se van a pronunciar de diferente manera. Por ejemplo, la doble L se puede pronunciar como sal, como la sal de clase, o lo puedes pronunciar como la fille, la petite fille. Tenemos, por ejemplo, ahora dos patrones diferentes que son la IM y la IN. ¿Sí? Entonces, nosotros, cuando lo encontramos, tenemos palabras muy similares al español, pero en francés se van a pronunciar un poquito diferente. Por ejemplo, tenemos important. ¿Te digas cómo la estoy pronunciando? Important, imposible. Y con la IN es muy similar. Invitation, internacional. Entonces, como am o como am. ¿Se digan? Hago la nasal. A. Ahora, la QU. La QU es parecida al español, no se va a pronunciar la U. Entonces tenemos, por ejemplo, palabras como question. No se vayan a confundir con el inglés, no es question, es question. Y se digan, sigo haciendo la nasal con la N. Question o quartier. Tenemos ahora la R. La R es lo más francés que puedas hacer. Para poder hacer la R tiene que venir de la garganta. No es como nosotros que la hacemos con la lengua, no es la R, es la R. La R, ¿sí? Si tienes problemas para pronunciarla, yo tengo dos consejos. Solo que a las mujeres no les gusta porque dicen que es muy asqueroso. Es como si estuvieras haciendo gárgaras, ¿sí? Entonces agarra un poquito de agua y hazle. Y ahí donde hagas ese sonido, ahí es donde tienes que decir la R. La R de radio o de rose, ¿sí? El bonjour o el parler. Ahí es donde tienes que hacer esa R, porque si no, no va a sonar a francés. Parler, bonjour, no, ¿verdad? Rose, radio, no es lo mismo. Entonces ponlo en práctica. Igual, el otro consejo es que los hombres, por ejemplo, cada vez que quieren escupir, pues ¿qué es lo que hacen? Hacen ese uso. Por eso digo que a las mujeres no les gusta esto, porque... Entonces imagínense qué hacen con eso si no lo escupen, pero bueno, ok. Entonces el chiste es que tienes que hacerlo en esa parte donde estás como jalando esa cosa. Entonces es un músculo que no está trabajado para nosotros en español. Entonces te va a costar al principio porque no has trabajado ese músculo hablando español. Entonces tienes que trabajarlo hasta que se sienta cómodo decir las palabras. Radio, rose, la H. La H, por ejemplo, es muy parecida al español. Cuando la H está al principio de la palabra es muda, entonces podemos decir homme o Henri. Muy sencilla la H. La S. La S se pronuncia un poquito más vibrada que la del español. No decimos rose. Rose, ¿se digan? O chose. Se vibra un poquitito más, no mucho. La T. La T es importante. Cuando la T está con una I o N,
¿sí? Va a sonar como una S, como la nación, o como habitación, o por ejemplo, la negación. Y esa N tiene que sonar desde la nariz, no es negación. Se digan, no lo estoy haciendo así, no es invitación, habitación, porque si no, no suena francés. Tiene que ser nasal y gutural, acuérdense. Habitación, negación, nación. La X, tiene igual que la doble L, tiene dos pronunciaciones, entonces pongan atención para saber cuándo se pronuncia una y cuándo se pronuncia otra. Por ejemplo, para mencionar nuestro país, podemos decir que es Mexique, Mexican, Mexican. Entonces es como X, la X. Y en otras palabras va a sonar como this o sis. ¿Se fijan? Ahí suena como una S, ya no es X, es S. Entonces sis, this o Mexican, Mexican. La CH, aquí por ejemplo los que son de Chihuahua no les va a costar. Porque si se hace un poquito más suave, no vamos a decir chateau, ¿sí? Vamos a decir chateau. Entonces es como si en lugar de ser, para nosotros en español, en lugar de una C es como si pusieras una S. Por eso digo que los de Chihuahua y la leche y el chamaco no les va a costar, ¿sí? Pero a los demás tenemos que suavizar un poquito eso para que puedas decir chapeau o chateau. Una muy particular es la Z. La Z, esa sí la tienes que vibrar más que la S. Entonces vas a tener, por ejemplo, palabras como zero, o palabras como onze, o como douze. Fíjense cómo vibra mi lengua. Los últimos patrones que les voy a explicar es la EN. Entonces tienes la EN solamente, ¿ok? Entonces tienes palabras como van, o tienes palabras como bien. ¿Se fijan cómo cambia? Y tiene que ser muy, muy nasal, muy desde aquí y acá. Bien, bon. Otro patrón es la EU. Entonces vas a tener, por ejemplo, mieux o merveilleux. O tienes heureux, ¿se fijan? Este es muy parecido como la del alfabeto. Y el último, por ejemplo, es una letra que solamente existe en el francés, que parece entre O y E, ¿sí? Por ahí les va a aparecer. Y son palabras como zeur, masseur, no es O, no estoy diciendo massor, si te fijan no estoy diciendo or, estoy diciendo masseur. Es como entre la O y la E, es como si dijeras la E, pero haciendo la boca de la O. Y pues en sí, en general, estos son los sonidos que realmente existen y que si te aprendes estos patrones vas a poder ya leer o poder entender por qué pronuncian cada palabra en las canciones de esa manera. Pon atención porque no sé si lo notaste, pero la mayoría de los sonidos cuando hablas francés no abres tanto la boca, ¿sí? La boca la dejas un poco cerrada. Quand je parle français, c'est différent à l'espagnol. Porque si no haces eso, no va a sonar ni nasal ni gutural. Je te peux parler français como el español, pero no va a sonar. No te rías, cínica. Entonces el chiste es, pues sí, podemos hablar francés con nuestro acento mexicano. Je te peux parler français, bonjour, comment ça va? Pero pues así no va a sonar. Se está riendo Cínica, perdón. Cínica. Ok. Entonces para que realmente suene francés, pues tienes que hacer la garganta y la nariz. Bonjour, je te peux parler français et comme ci, comme ça, tu vas a sonner français. Correcto. Ok, este es el último punto para que ya te pongas a practicar. Te recomiendo usar muchas canciones y películas, las películas que más les guste. Son las contracciones que existen en muchos idiomas, ¿no? Ya les había mencionado el apóstrofe, les había mencionado un poquito para qué sirve el apóstrofe, entonces nada más pongan atención como de decir palabras para que no tengas que decir je, que estás haciendo dos sonidos. La contracción te sirve para solo hacer uno, decir je. O por ejemplo, cuando dices le accent, contraes para que solo funcione como l'accent. También tenemos como se, y se transforma en ze. Tenemos te aime, si ni que escuchaste, y decimos te. Ne habite pas, y lo que vamos a hacer es pegarla. Incluso la H, como es muda, si se fijan el sonido es una vocal, entonces n'habite pas. Y tenemos me invité, m'invité.
Estos son formales y son correctos. Los puedes escribir en un documento formal, lo puedes escribir en una carta, en una petición de trabajo, lo puedes hacer en cualquier lado. Y luego existen aquellas contracciones que solo se pronuncian, pero jamás debes escribir, como el edad que sí de los mexicanos, ¿verdad? Todos decimos edad que sí, o los niños, el otro día escuché da que sí, pero cuando escribes, pues no vas a escribir el da o el edad, escribes verdad, ¿no? Los jaliscienses que nos gusta decir el a un lado, pues no vas a escribir lao, vas a escribir lado, ¿sí? Entonces, como estos, en el francés existe, por ejemplo, el suis. En lugar de decirte je suis, te pueden decir suis, ¿sí? O, por ejemplo, existe el verbo il y a, que es saber. Entonces, a veces en lugar de decirte il y a, te van a decir ia. Entonces, es muy rápido. Todo esto sale porque es más rápido que decirlo completo. Tenemos, por ejemplo, en lugar de decirte tu es, te van a decir te. Incluso lo pueden hacer ese tipo de contracciones cuando es consonante. Si fijaron, con el suis no es vocal, pero lo contraen. Entonces eso es solo fonéticamente. Nunca debes escribir el suis así. Y es lo mismo con je regarde o, por ejemplo, con je souviens, ¿sí? Que lo pegas, pero en realidad pues no debes escribir esto porque no es formal, eso solo es oral. Y por ejemplo, con las negaciones tenemos el ne y el pas. Cuando tú niegas algo, ne parle pas, muchos quitan el pas, y eso es el error. Si lo que quieres hacer es omitir, lo que tienes que omitir es el ne. Entonces tú puedes decir parle pas, écoutez pas, regardez pas, apprendre pas. ¿Sí? Entonces eso es todo de mi parte, espero que les haya gustado y pónganlo en práctica. ¿Ya vieron qué chistoso se escucha cuando no haces los sonidos nasales? Se escucha como con el nopalazo aquí. Sí, pero practíquenle esas cositas, esos tipsitos que les dio para que pues, puedan pronunciar un poquito mejor y se sientan ustedes más confiados a la hora de hablar francés. Si les ha gustado hasta ahora, por favor denos un like, suscríbanse. Recuerden que en este canal, en cada video van a aprender algo. Si sienten que este video le puede servir a alguien, pues compártaselo por ahí también a alguien que esté aprendiendo francés, pues, para que pueda sentirse a gusto con su pronunciación. Y entonces, ¡a bientôt!